¿Qué opina José Chevasco, ex oficial mayor del Congreso? Está con nosotros esta tarde. ¿Qué opina? ¿Qué evaluación hace del viaje, del sentido de oportunidad? Y de lo que acaba de decir la presidenta de la Comisión de Ética, que formó parte de la comitiva. José, bienvenido, qué gusto estar en contacto contigo. Buenas tardes. Después de cuánto tiempo. ¿No es cierto? Desde la Bueno, época en que coincidíamos, yo como reportera ahí en, uf, en Pasos han pasado Perdidos. muchos años, sí, encantado. Gracias por la oportunidad. Mira, evaluando la introducción que has hecho a lo que estamos por analizar, es cierto lo que dices, el problema podría generarse en el largo plazo. Ujú, En la actualidad, el Código de Ética no establece ujú. ningún tipo de impedimento para que los parlamentarios puedan viajar, sobre todo cuando estos viajes no se realizan por coste del propio Estado. El Código de Ética sí es claro en establecer que luego que el parlamentario realiza un viaje al exterior por encargo del Congreso para realizar funciones de carácter oficial o viajes inherentes a su función de representación, sí tienen la obligación de dar cuenta del viaje. Ujú. En este caso sabemos que es una empresa privada, bueno, las empresas chinas en realidad son todas del Estado, ¿no? Que está dirigida exclusivamente a realizar políticas de conectividad para el sector público. Es cierto, a este viaje han asistido parlamentarios de diversos países, pero también es verdad que la percepción que puede generar este viaje hacia la opinión pública y del riesgo que podría generarse a futuro en cuanto a esta empresa china quiera realizar negocios con el Estado del Perú, puede generar este tipo de interpretaciones negativas y del efecto en la imagen que podría generar en al Congreso, ¿no? Ujú, ujú. Ok, estamos. Sí, es el criterio de conciencia de cada congresista si es conveniente o no, porque no hay sanción posible, no está contemplado y a eso habría que apelar. Pero, digamos, esta experiencia debiera ser, digamos, materia de reflexión en el Congreso para ver si es que se hace una modificación al reglamento e incluir algo respecto a estos viajes tan particulares o no. Sí. Ujú. En diversas oportunidades los congresistas han recibido invitaciones de empresas privadas. No es la primera vez que empresas privadas invitan a congresistas, ni tampoco es la primera vez que algunos congresistas aceptan Atienden, estas aceptan estas invitaciones invitaciones. privadas. Ya. Lo que pasa es que no hay un seguimiento de lo que podría generarse en el futuro. Ujú. Creo que el código de ética debería reformularse para prever estas posibles malas interpretaciones y sobre todo lo que podría generarse cuando estas empresas quieran generar negocios con el Estado, que es algo normal, pero tampoco es conveniente para la clase política el dejar de saber evaluar Ujú, las percepciones que generan respecto a sus conductas individuales. ujú, Y ujú. como sabemos, Pamela, estas conductas individuales tienen un efecto no solamente en la imagen del congresista, sino tienen un efecto en la imagen del propio Parlamento, Correcto. cuya percepción es negativa desde hace mucho tiempo y que genera pues un enojo, una ira y una desconfianza de la población ante nuestro Parlamento Nacional. Antes de entrar, sí, a ese tema del 91% de peruanos que rechaza el Congreso de la República, recuerdo ahora que decías las invitaciones de empresas privadas a congresistas. Concepción Carguancho, creo que fue el juez que dijo no hay lonche gratis. O sea, estas invitaciones onerosas, porque es un grupo de congresistas a los que les pagan absolutamente todo, no es poca cosa. No es solamente ven, te invito para que conozcan. Siempre hay una segunda intención. Están sembrando para posiblemente Cosechar. cosechar en el futuro. Claro, Mm, ese es el tema. claro, está clarísimo. Eh, Está clarísimo. Y sobre todo, Pamela, en estos tiempos, ¿no? En que la ciudadanía realiza una permanente evaluación, así como los medios de comunicación, respecto a este tipo de invitaciones privadas, ¿no? No es el hecho de simplemente decir no le cuesta nada al Estado. No, Yo creo que ese no es una no. justificación. El tema está
en cuanto a los compromisos futuros, quizás, porque Correcto. también es una posibilidad y no, que podrían asumir respecto a este tipo de inversiones que realiza la empresa privada, porque eso es una inversión, es un gasto para él. Exacto, una inversión a futuro. El Así es. Congreso, tú conoces bien el Congreso, ¿cuántos años has estado ahí? ¿Cuántas conformaciones parlamentarias has pasado, José? Mi sensación es que infelizmente que se haya aprobado la no reelección de congresistas, lo que nos va dejando de herencia es un Congreso cada vez menor preparado, más aventurero, mucha improvisación y la fragmentación frente además a partidos muy débiles que ya no logran cohesionar, salvo algunos pocos, ¿no? Acción Popular con todos, que es una olla de grillos, ahí sigue su bancada y con sus niños, Fuerza Popular, pero o sea, la fragmentación, la anomia y lo que vemos, ¿no? Las alianzas impensadas que se adivinan, por ejemplo, Fuerza Popular con Perú Libre pensando ser parte de una mesa directiva, porque en el fondo están las agendas de intereses particulares de los líderes de los partidos, ¿no? Mira, la fragmentación es perversa, ¿no? Para el Parlamento. Y esta fragmentación tiene un origen y tiene un nombre, ¿no? Transfugismo. Ujú. Porque no es posible que la población elija a determinados congresistas para que conformen ciertas bancadas y al día siguiente ya están destruyendo esas bancadas y pasándose a otras o creando otras. Hoy el Congreso tiene 11 bancadas y tiene 14 parlamentarios sin bancada. Y es probable que tengamos una bancada más Sí, dentro de exacto. pronto. Entonces, este tipo digamos, de forma de administrarse el Parlamento esto es pésima para el Congreso. Ahora, definitivamente, 11 bancadas tienen que aliarse algunas bancadas para conformar mesa directiva. Y esto también va a tener que ser evaluado políticamente, porque, por ejemplo, un representante de Perú Libre, que forma parte de una bancada con Fuerza Popular. La pregunta es, ¿qué van a pensar sus electores? Nuevamente van a decir, si yo voté por una forma de pensar de un cierto sector del Congreso, ¿cómo ahora estos cambian? ¿Dónde quedó mi voto? Claro. Eso sucede, Pamela, y nos lleva a reflexionar a que necesitamos modificar la Constitución para poder renovar el Congreso, no a los 5 años, Por tercios, claro. renovarlo por tercios o mitades a la mitad del periodo, para que el congresista diga que no tengo 5 años de ser inamovible Claro. y en la mitad voy a ser evaluado. Entonces quizás estas cosas puedan generar una mejor conducta de los propios congresistas porque saben que ya no van a estar 5 años sin ser evaluados. Por otro lado, el tema de los accesitarios. Tenemos congresistas pegalones que merecen sanciones de 120 días de legislatura. 120 días que son en la práctica 6 meses. Claro. 6 meses en la cual el ciudadano se queda sin su representante. La pregunta es, ¿por qué no entra el accesitario durante estos 6 meses? Y lo mismo pasa cuando los parlamentarios viajan por licencias personales por largos periodos. Está bien que se vaya, pero que entre su accesitario. Claro, como la congresista que está en Estados Unidos y despacha, o sea, está de licencia y eso es lo que a nosotros nos dejaba como si yo tomo licencia en el canal, tomo licencia y no aparezco, ¿no? Alguien más me reemplaza porque además dice, con licencia sin goce de haber, pero ingresa a votar. No entiendo, o Claro. sea, nuevamente, ¿qué clase de vacío permite que esto ocurra? Porque en tu sugerencia es, si esta señora está fuera con licencia, entra a su accesitario, ¿correcto? O los congresistas mochasueldo. También, que son sancionados. Van a decir, entonces debo portarme mejor porque va a entrar mi reemplazo. Claro. Y si mi reemplazo lo hace mejor que yo, no, mejor me cuido. Guardo las formas. Y este tipo de mecanismos que yo creo debe el Congreso aprobar y para lo cual me permitiría decir que deben urgentemente reformar tanto la Constitución como el reglamento, podría tener un efecto positivo en la conducta individual de los congresistas, ¿no? Porque saben que va a entrar un reemplazo durante el periodo de ausencia que ellos estén en el Parlamento. Correcto.
A ver, ¿qué lectura le das a este comportamiento que has descrito, que hemos estado discutiendo, ¿no? Otorongo no come otorongo, es la frase que lo resumiría, creo yo, ¿no? O sea, en ética llegan los casos de los congresistas mochasueldos, les imponen un sueldo multa, ¿no es cierto? Y no se aplica la sanción más severa frente a la abundancia de pruebas en cada caso. A los congresistas pegalones convierten el hemiciclo en un circo y, bueno, no pasa nada. El congresista acusado de violación está preso preventivamente. Bueno, ahí también se demoraron en actuar. O sea, hay una concepción de que hoy yo no te toco porque mañana me puede pasar a mí y entonces tú estarás conmigo y todos amiguitos hasta el 2026. Interpretación válida la tuya. Porque es así. Cuando hay fragmentación, Pamela, todos tienen que tratar de mantener cierto equilibrio. Y para eso entran las negociaciones de carácter político que pueden ser de asuntos de control, de lo que fuere. Y esto la población tiene que entenderlo. Un Congreso fragmentado es totalmente perverso para el propio Congreso. Durante las campañas electorales vemos, ¿no?, que la gente dice, ¿no?, debe haber un equilibrio de poderes, el gobierno no debe tener mayoría, el Congreso tiene que controlar al gobierno y para eso no hay que darle mayoría al gobierno. Y creo que eso no es lo correcto. Cuando un gobierno tiene mayoría parlamentaria, puede gobernar mejor, se genera un clima de estabilidad, etcétera, ¿no? Pero cuando no hay mayoría para el propio gobierno y el Congreso tiene tantas bancadas, es lo que hacen estas cosas. Nos cubrimos mutuamente, yo no te toco, tú no me tocas, hacemos una sanción tibia, generamos un fuego artificial por allí para no transmitir algo que estamos haciendo cosas, pero en la práctica esto no es así. El Congreso necesita reformarse. Yo creo que las tecnologías de información aplicadas a la política, donde el mundo se hace más transparente, hacen que la población podamos evaluar en forma y en tiempo real cómo se comporta nuestro político. Y ante ello necesitamos establecer mayores límites y normas que reglamenten las conductas de la gente y dentro de él. Ahora, y todas estas reformas están en manos de ellos mismos. Entonces yo infelizmente no tengo muchas esperanzas y lo que más me preocupa es que vamos a seguir repitiendo el plato. Desde que, o sea, no hay posibilidad de que los congresistas puedan sumar experiencia, ¿no?, ganar experiencia, ganar en aprendizaje también de la hermenéutica parlamentaria propia, si es que cada 5 años va a haber este recambio, pero la gente se ha comprado, el elector creo que se ha comprado esta idea de que sí, pues todos se reeligen, entonces como no los quiero volver a ver más, solamente un periodo. Y no se está haciendo docencia en ese sentido, de que solamente es un porcentaje pequeño el que se reelige, y tú sí sabes de eso. Sí, no llega más del 10% la reelección. Claro. Pero lo que la gente tiene que entender es que necesitamos, políticos profesionales necesitamos profesionales de la política. Claro. Mira, para conocer a un Congreso, cómo funciona, hay un periodo mínimo de 2 años, 2 años y medio. Y muchas veces el político que está en el Congreso no se prepara para ser político. Exacto. O sea, el político tiene que tenerlas claras, ¿no? Hoy el político ya no es él como persona, porque él representa a alguien. Cuando yo he tenido la suerte de asesorar a algunos personajes de la política, lo primero que le digo, tú ya no eres tú. Tú eres tú, de tu casa, de la puerta de tu casa hacia adentro, pero hacia afuera tienes que mantener una conducta totalmente intachable. Pero muchas personas ignoran estas cosas. Ignoran, por ejemplo, Pamela, que la ciudad misma es un set de televisión con tantas cámaras. Ignoran que todos nosotros que tenemos un teléfono celular somos potencialmente un periodista, porque podemos filmar las cosas y publicarlas y generar corrientes de opinión. Claro. Entonces, el político que está en el Congreso, al no haber reelección, al no convertirse en un profesional de la política, genera estas cosas. Y ahí volvemos al debate. El partido político y la importancia que tienen los partidos políticos. Claro, como escuela de formación de políticos de de carrera, ¿no? gobernantes. Claro.
claro. Los partidos políticos son las verdaderas escuelas de gobierno, Pero no hay, porque de pues, ahí van a salir. ya no son partidos políticos como lo entendíamos en la época, y tú conoces mejor, no sé, de Luis Bedoya Reyes, de Belaúnde Terry, de Aya de la Torre, ¿no? Claro, mira, yo era conserje en el Congreso cuando había el Senado de los Ya, 80 que tú describes. claro. A mí me formaron, sin yo saberlo, caí para bien en el Partido Aprista desde los 13 años. Ujú, Yo nunca me inscribí a ningún partido político, pero a los 13 años de edad, a mí me estaban formando en oratoria, comunicación. claro, Comencé a leer a Marx, a Hegel, a Engels. A los 15 años yo conocía de ideología política y me gustó la cosa. claro. Pero me fueron formando y estuve en contacto con el poder desde muy jovencito. Entonces, cuando uno tiene el poder, habiendo estado dentro de él, ya no te afecta tener poder, Ujú, ya no te da el soroche, porque muchos adquieren el claro, poder y se marean, ¿no? Les da claro. el mal de altura. Entonces, para no tener esos problemas, tenemos que decir a los partidos políticos que tengan cuadros, que los formen sus cuadros, porque ellos van a ser los futuros parlamentarios de nuestra nación. Y respecto a las reformas a las cuales tú aludías y decías, ellos mismos son los que se aprueban sus reformas, pues si no lo van a hacer. Claro. Tienes razón, pero digámosles, congresistas, aprueben una política de verdaderas reformas que tengan vigencia a partir del 2027, Claro, que no, ya no les afecte a no los va ustedes. a tocar a ustedes, ya lleguen como puedan al 2026. Qué horror. Claro. Y ahí, pero reformemos el Congreso de tal manera que los que vengan ya tengan reglas totalmente distintas a las de este Congreso. Y sin miedo a equivocarme, y reflexionando ya, yo creo que debemos refundar el Parlamento. Totalmente de acuerdo. José, ha sido un gusto, como siempre, conversar contigo. Muchas gracias por atendernos. Gracias, Pamela. Un fuerte abrazo y Igualmente, saludos gracias. patrióticos en este julio. Chao. Buenas tardes.